Estimados participantes, continuando con las sesiones del programa de marketing político y electoral, hoy desarrollaremos la sesión número 13, cuyo título es el mensaje electoral. Cuando hablamos de mensaje electoral, estamos haciendo referencia al fundamento racional, cultural, emocional y espiritual expresado a través de la palabra, ya sea en sentido oral, en sentido no oral, es decir, los gestos, las conductas, los símbolos, las metáforas, las imágenes, los colores y formas con las cuales y por las cuales el candidato pretende ganar el voto de los electores. El mensaje debe venderse a sí mismo ayudado por las herramientas de la comunicación moderna. Lo que no sería bueno que hiciera es delegar su agenda política a los asesores de marketing político. Si bien es cierto, los asesores ayudarán en el lado estratégico, nunca desarrollan en su totalidad la plataforma electoral. El mensaje político debe adecuarse, por tanto, a 4 condiciones. En primer lugar, a la estrategia y expectativas electorales. Hay entonces que manejar un lenguaje en función a los tiempos, en función a la segmentación, en función al momento político. Eso tiene que ver con las estrategias y expectativas electorales. En segundo lugar, el mensaje debe adecuarse a las tradiciones de comunicación del partido y, ¿por qué no?, a las estrategias que pueden haber implementado y desarrollado los adversarios. En tal sentido, entonces, no es simplemente el elaborar cualquier mensaje, sino que hay que tener en consideración cuál es la historia del tipo de comunicación que desarrolla el partido y no realizar cambios abruptos al respecto. En tercer lugar, las características personales y el estilo del candidato. El mensaje entonces también debe adecuarse a estas características y al estilo del candidato. Esto en el sentido de que existe una multiplicidad, una diversidad de candidatos sobre los cuales se pueden desarrollar diferentes estrategias y mecanismos de acción. Como en algún momento en otra sesión lo mencionábamos, habrán políticos o candidatos que sean mucho más flexibles para poder entender, captar y por tanto reproducir un mensaje, y habrán otros que tengan una mayor resistencia. El mensaje, por tanto, también tiene que adaptarse a estas características. Finalmente, debe adecuarse necesariamente al presupuesto de campaña. El mensaje, téngase entendido, será de esfuerzo en caso de dirigirse a los partidos, de polémica en caso de dirigirse al adversario y de persuasión en caso de dirigirse a segmentos del electorado que se encuentren en situación de indecisos. ¿Cómo debe ser el mensaje? Hay 2 cosas que quedan bien establecidas cuando hablamos del mensaje. 1, la credibilidad. Todo mensaje debe ser creíble. Y segundo, la claridad. En realidad, lo fundamental, lo importante, es el efecto que produce este mensaje. Y para que pueda producir el efecto que deseamos, tiene necesariamente que ser claro. Respecto al primer punto, la credibilidad, es necesario que las personas al escuchar la propuesta crean en ella. Por ejemplo, un candidato que ha tenido antecedentes de corrupción no puede realizar una campaña fundada en la honestidad y la transparencia. O un candidato que tiene problemas con su matrimonio no podrá utilizar como mensaje la unidad familiar. Entonces, a eso se refiere el tema de la credibilidad. Es la misma circunstancia que afecta aún en el tema
comercial a los medios de prensa, a los bancos, a los grandes centros comerciales, etcétera, ¿no? Funcionan a partir de la credibilidad del mensaje que emiten, y eso permite que su producto pueda llegar a un consumidor. Lo mismo ocurre entonces cuando hablamos del mensaje político. La credibilidad de lo que se dice es mucho más importante que el mismo contenido del mensaje. Por tanto, ¿cómo decir lo que se va a decir? Hay que tener claro lo que se quiere decir. En segundo lugar, hay que decir de manera sencilla, con frases impactantes y con ejemplos que sean fáciles de recordar, siempre buscando generar noticia. En tercer lugar, en el mensaje que vamos a decir, en la estrategia, cómo lo vamos a decir o llevar el mensaje. Por otro lado, hemos dicho que además el mensaje debe contener claridad. Los temas complejos deben ser entendidos por cualquier lector, por cualquier ciudadano, por cualquier individuo. Esta es la única forma de llegar a la mayoría de los electores, hablando en términos sencillos, en términos coloquiales, que puedan ser entendidos por todos. Muchas veces puede ocurrir que un candidato, por el mismo medio contexto en el que se rodea, recurra, por ejemplo, a palabras muy rebuscadas, y entonces obviamente si se encuentra frente a un electorado que no tiene un grado de instrucción suficiente, tendrá problemas en comprender lo que dice este candidato. Así que cuando hablamos de claridad, no solo estamos haciendo referencia a la buena vocalización, no solo estamos haciendo referencia a un contenido limpio en el mensaje, sino también al tipo de lenguaje que utilice el auditorio al que se dirige dicho mensaje. Hay que llegar a la razón y al corazón del electorado. Si un candidato transmite su mensaje con un corazón duro, es probable que no sea aceptado. Tener en cuenta que el mensaje al electorado dependerá mucho del lugar donde habita y de su situación económica, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El mensaje tiene que tener un contenido coloquial y reflejar las condiciones y características de ese electorado al que nos dirigimos. Se debe tener en cuenta que el candidato es el principal vocero en la campaña. No el único, pero sí el principal. Suele suceder que otros actores que rodean al candidato a veces figuran más, y eso obviamente puede ser contraproducente. Un candidato no puede ser un mudo, algo tiene que decir. Y cuando existe el problema de comunicación del candidato, la incapacidad, ya sea oral, expresiva del candidato, entonces tiene que ayudársele para que pueda desenvolverse adecuadamente en el manejo de este mensaje político. ¿Cómo elaboramos el mensaje? Aquí hay que tener en cuenta básicamente dos cosas. En primer lugar, consiste en elegir las ideas básicas a transmitir sin perjuicio de una ambientación acorde con la naturaleza propia del medio. Esta ambientación debe ser objeto de mucha imaginación para que el ambiente se ajuste a la realidad de las circunstancias, y de un cuidado esmerado de todo y cada uno de los detalles más impensados. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el mensaje debe sustentarse sobre las preocupaciones o motivaciones de los electores, adaptándose los códigos necesarios para que
pueda ser comprendidos por estos. En tal sentido, la elaboración del mensaje exige instinto y juicio político. Normalmente se partirá de unos conocimientos básicos del electorado y en particular de la composición de aquella parte del mismo más favorable a nuestro partido y a nuestro candidato. Se trata de arrancar de forma que se garantice mínimamente desde el principio la relevancia del mensaje, es decir, su adecuación a nuestra base electoral. La visión de un candidato es el eje alrededor del cual se toman todas las posiciones. Los candidatos con visión ofrecen metas, dirección, ideales, un marco general que da sentido a las políticas concretas de su programa. Entonces, resumiendo, podemos decir que en la elaboración del mensaje identificamos y elegimos un conjunto de ideas básicas que queremos transmitir. Y en segundo lugar, que adaptamos los códigos necesarios provenientes del ente receptor para utilizarlos en la construcción de nuestro mensaje, de tal manera que sea mucho más sencillo la elaboración del mismo y la decodificación posterior de nuestro auditorio. Desarrollo de un mensaje. Estrategia de inmunización, es decir, recurrir a la experiencia y desde luego al conocimiento del contexto político concreto. Redacción del mensaje. A partir de los elementos ordenadores, ventajas, debilidades del candidato, propios y de la oposición. Finalmente, desarrollo del mensaje. Obtenida una primera inversión del mensaje, se trata de someterlo a un proceso de prueba y desarrollo por la vía de sucesivas encuestas cualitativas, focus groups y encuestas cuantitativas. El mensaje debe cumplir los siguientes puntos. Vamos a recurrir a una serie de preguntas para poder entender el cumplimiento de los deberes del mensaje. ¿Es el mensaje adecuado para el grupo que constituye nuestra base electoral? Esa es una pregunta fundamental que debemos plantearnos ante la formulación, ante la elaboración del mensaje. ¿Está el mensaje realmente focalizado en los contrastes positivos para nuestro candidato? Esto responde a las potencialidades y necesidades del candidato. Y hay una correspondencia entre lo que estamos señalando, el mensaje, y la imagen que estamos proyectando. El candidato es un mensajero creíble para este mensaje, que es el tema de la credibilidad, al que hacíamos referencia en diapositivas anteriores. ¿Se ha aplicado este mensaje de una forma específica a nuestro candidato? Si el mensaje podría servir para otro candidato o no es válido. En tal sentido, vemos si los mensajes que hemos elaborado son mensajes de carácter general o mensajes de carácter específico. Obviamente que en el proceso de campaña nos conviene diseñar, elaborar mensajes de carácter específico. Otras tres preguntas serían: ¿es el mensaje lo suficientemente potente? Eso tiene que ver con el grado de recordación que produzca el mensaje frente a un agente receptor. Otra pregunta: ¿plantea contraste en cuestiones realmente relevantes? Por ejemplo, miedo, esperanza, cambio, continuidad, prosperidad, depresión, aun cuando las dicotomías podrían no ser siempre útiles y necesarias, nos dan una idea de la necesidad de contraste que tendríamos que desarrollar entre el mensaje de nuestro candidato versus el mensaje emitido por el resto de adversarios. Y finalmente, la última pregunta:
Ayuda el mensaje a inmunizar a nuestro candidato contra posibles ataques en puntos de debilidad. Este tipo de pregunta responde a un fenómeno que se produce en muchas ocasiones con algunos candidatos, que se conoce como el efecto teflón. Puede ser que le lleva una serie de críticas, de animadversiones hacia un candidato, pero que la población no las encuentre creíbles. Y en muchos casos se debe al tipo de mensaje que el candidato ha utilizado y que lo ha inmunizado frente a las críticas vertidas y desarrolladas por los adversarios. Junto con el mensaje político, debemos además considerar el discurso político. Nunca se debe aprender un discurso de memoria, aun cuando puedan existir candidatos con una gran capacidad para memorizar los discursos. Esto debido a que se corre el riesgo de hacer el ridículo. Por otro lado, la lectura de un discurso resta frescura y espontaneidad a la exposición. Y esto además puede distraer a los oyentes. En realidad solo se debería de leer aquellos párrafos que sean de gran interés y sobre todo en los que se quiera llamar la atención. Sin embargo, es cierto que cuando uno desarrolla asesorías para campañas electorales, a veces nos solicitan la elaboración del discurso. Aquí nuevamente menciono la necesidad de conocer las características de los candidatos. Habrán candidatos a los cuales, como decía, les resulta de gran facilidad aprenderse los discursos y además darles una adecuada entonación, y por tanto con ellos probablemente sea viable la elaboración de discursos completos. Pero en otras ocasiones, con algunos candidatos, resulta inviable, imposible desarrollar un discurso continuo. Por tanto, lo que se recomienda es más bien elaborar una guía, una ayuda memoria que permita al candidato ir introduciendo su propio contenido sin alejarse de las ideas centrales que debe explicarse en el desarrollo del discurso mismo. Las funciones del discurso político. Aquí el discurso cumple tres funciones importantes. Ofrecer la verdad del programa político, es decir, nos permite evidenciar, mostrar la oferta que estamos proporcionando como organización política. Segundo lugar, mostrar nuestros servicios a la sociedad. Y en tercer lugar, infundir seguridad a los electores. El discurso político consta de 5 partes esenciales. Exordio es la primera parte del discurso, que no debe durar más del 20% del total de la intervención. Narración. En esta parte hay que incluir los argumentos y el contenido central del discurso. Demostración. Es la tercera parte del discurso. Se deben recoger los indicios y signos perceptibles, es decir, lo que el público quiere oír, con algunos ejemplos que documenten o prueben lo que estamos contando. Y finalmente, la última parte, la refutación. En esta parte el discurso debe corroborar nuestros argumentos y para ello se puede debilitar al contrario, confrontando nuestras ideas con las suyas.